Señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, buenos días. Muy buenos días. 33.300 parados más en Andalucía, casi el 34% de la población activa desempleada. Sí, yo creo que prácticamente estamos ante un nuevo masazo en las políticas de empleo, ante un nuevo masazo en la situación del paro. Yo creo que es un dato dramático, que viene siendo continuadamente dramático en los últimos años, y yo diría que es un dato para llorar. Y esa es la expresión que como vicepresidente de la Junta de Andalucía quiero situar. Un mal dato en el conjunto del Estado, un mal dato en nuestra comunidad autónoma, que bien es cierto que en la EPA anterior tuvo unos mejores resultados, es decir, que nos hacían prever que lógicamente en la EPA del segundo trimestre seguiríamos por el mismo camino. No se ha seguido por el mismo camino ni a nivel del contexto español ni a nivel del contexto andaluz, y pone de manifiesto también que la política de asfixia económica que el gobierno de España tiene con nuestra comunidad autónoma es una política equivocada, es una política errónea, es una política suicida, es una política que no conduce a ninguna parte. Y yo creo que son en estos momentos cuando un gobierno tiene que ser capaz de encontrar complicidad con el conjunto de las organizaciones más representativas de nuestra comunidad autónoma, con el pueblo andaluz, y poner encima de la mesa lo que tiene que significar un amplio movimiento cívico, movimiento ciudadano, que sea capaz de llevarnos a situar que tiene que haber otro marco de acción política en el terreno de los ingresos y en la política de gasto. Se muestra todas las medidas inútiles. Y hasta ahora, por lo tanto, lo que hay que decir es que las medidas que se vienen poniendo encima de la mesa por parte del Gobierno de España y que afectan a las comunidades autónomas y especialmente a Andalucía son medidas inútiles que no están conduciendo más que a esta situación que ya digo, dramática, y en la que a uno le entra ganas efectivamente de expresar una situación de indignación, porque creo que hay otras políticas. Yo creo que hay políticas alternativas que estamos poniendo encima de la mesa en Andalucía, a pesar de las dificultades. Ayer mismo pusimos un plan de empleo, humilde plan de empleo, para hacer un combate, un plan de choque frente a esta situación dramática que va a venir efectivamente a crear más de 11.000 empleos, pero que efectivamente dista mucho de lo que ha sido el empleo destruido. Queremos hablar sobre Andalucía, lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Hablar con usted ofrece la posibilidad de observar un poco la realidad en su conjunto, según la contamos a los telespectadores andaluces. Unas palabras de Mario Draghi, muy pocas, hacen que de repente la prima de riesgo tan famosa haga 50 puntos menos. Suba la bolsa como no subía desde hace 2 años. Parece todo una especie de pesada broma en una pesadilla, ¿no? Bueno, yo no creo solo que sea una pesada broma. Yo creo que hay un elemento perfectamente planificado, perfectamente articulado, en la que hay un determinado modelo ideológico que se quiere imponer en el contexto europeo y en el contexto español. Ese modelo que efectivamente responde a unas políticas neoliberales en el que todo tiene que quedar a servicio de los intereses del capital frente a los intereses de la mayoría social. Y ese modelo es el que permite que el señor Draghi, con unas declaraciones, haga que la prima suba o que la prima baje. Pero cada vez que la prima suba o que la prima baje, está situándose en una repercusión muy directa sobre la mayoría social y sobre todo sobre el pago de intereses a los mercados del dinero que necesita en este caso un país o un territorio como en Andalucía para financiarse, que es triste poder observar que mientras el Banco Central Europeo le traslada dinero a la banca a unos determinados intereses, esa misma banca que recibe el dinero de todos los europeos a través del Banco Central, bueno, pues nos haga que paguemos el doble o el triple de los intereses a los que recibe el dinero. Yo creo que lo que pone de manifiesto es la necesidad de que haya un auténtico Banco Central Europeo, con una auténtica política europea que en el terreno de los servicios, en el terreno de la política fiscal, en el terreno del gasto, sea capaz de equilibrar por igual a todos los europeos, vivan donde vivan, vivan en el norte o vivan en el sur, porque si no al final lo que estamos en un combate como el escenario europeo del norte frente al sur. Y yo creo que hay que superar esa situación. Esa situación solo se supera con solidaridad, con racionalidad, con instituciones europeas que respondan a toda Europa y no con instituciones europeas que respondan simplemente a una parte de Europa. Quizá usted sepa
Algo más del encuentro que consiguieron, al parecer, tener ayer, lo supimos horas después y no sabemos nada de su contenido, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez con el presidente del gobierno, después de haberse reunido hace un par de semanas con Angela Merkel. Bueno, la verdad es que no tengo la información esa y yo espero que una información de las características y del nivel de altura la tengamos en las próximas horas. Pero yo confío especialmente en dos cuestiones que se han puesto encima de la mesa en Andalucía y que marcan un diferencial con el conjunto del Estado. Una es ese pacto por Andalucía, que es pacto por los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, que el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente al frente, ha realizado a toda Andalucía, es decir, la Andalucía económica, la Andalucía sindical, la Andalucía institucional, la Andalucía ciudadana. Se trata de ser capaz de generar la suficiente complicidad sobre la base de tres elementos centrales en Andalucía. Uno es la creación de empleo en los próximos 4 años, otro es bajar la tasa de pobreza y otro es defender el Estatuto de Autonomía que tanto el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida pusimos encima de la mesa y que es nuestra Constitución. Yo creo que hay que decirle a los andaluces y a las andaluzas que el Estatuto de Autonomía es la gran Constitución de los andaluces y las andaluzas, el gran documento de armonía y de desarrollo social y económico que tenemos para los próximos años y que hay que defenderlo por encima de todo. Yo creo que esa defensa por encima de todo a veces se sitúa muy bien en lo que también las grandes organizaciones sindicales, es decir, en este caso UGT, Comisiones Obreras, están poniendo encima de la mesa. Se trata de poner en marcha, de que hay otras alternativas, hay otro tipo de política. Pero los ciudadanos tienen que saber de Andalucía, y a veces no se le dice con la suficiente rotundidad, que mientras en España hay unidad de gasto y unidad de ingreso y hay políticas fiscales que se pueden hacer por parte del gobierno, hay elementos e instrumentos de perseguir economía sumergida, fraude fiscal, evasión fiscal y tantas otras cuestiones que darían como resultado una hacienda pública más fuerte. En Andalucía esos instrumentos no los tenemos. Andalucía es una unidad de gasto. Depende casi directamente, en un gran porcentaje, casi en un 90%, de los ingresos que recibe del conjunto del Estado. Y efectivamente el campo de maniobra es menor si hay una asfixia económica, como hasta ahora hay, en el marco de unas políticas de financiación que se han quedado reducidas al máximo por parte del Estado con respecto a Andalucía. Pero en ese contexto yo creo que efectivamente hay que armonizar un gran movimiento cívico en el conjunto de Andalucía y yo estoy convencido que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a entrar en un escenario de diálogo permanente, de diálogo constante, no solo con las dos grandes organizaciones sindicales, sino también con otros sectores de la vida social y económica de Andalucía, con los que tendremos, lógicamente, que poner en común la hoja de ruta de cara al futuro en el marco de ese gran acuerdo, de ese gran pacto que yo totalmente comparto y que está en el centro de los acuerdos de Izquierda Unida y Partido Socialista. ¿Le parece a usted que detrás de ese ataque que denuncia su gobierno al Estatuto de Autonomía Andaluz y al sistema autonómico español como sistema constitucional de descentralización del poder del Estado, ¿le parece a usted que detrás de ese ataque esté la propia Alemania, Angela Merkel? Bueno, yo no diría que detrás de ese ataque esté la propia Alemania. Yo lo que sí digo es que hay una gran coincidencia desde el plano ideológico, desde el plano de modelo europeo, desde el plano de modelo de Estado que tiene Angela Merkel y que tiene también el señor Rajoy. Eso es a todas luces conocido, las propias expresiones que el presidente del gobierno ha hecho de coincidencia con ese marco. Lo único que pasa es que en ese marco de coincidencia yo creo que el gobierno de España olvida una cuestión, la importancia que tiene un Estado que en Alemania, por ser federal, está dando mejores soluciones que a lo que quiere llevarnos el señor Rajoy, que es una vuelta al centralismo en el conjunto de reducir y limitar el espacio de las comunidades autónomas, incluso el espacio del municipalismo, que tan importante es, especialmente para Andalucía y para vertebrar política, administrativa y económicamente cualquier territorio. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que hay coincidencias en cuanto a qué modelo, sobre todo en el plano mayor, en el plano neoliberal, en el plano que hemos dicho muchas veces. Yo creo que a veces parece percibirse que el gobierno de España quiere reducir tanto el Estado que en un momento determinado se pueda ahogar en una bañera por parte de los poderes privados. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una fuerte defensa de lo público, una fuerte defensa del Estatuto de Autonomía, una fuerte defensa del modelo de Estado social, del modelo de Estado autonómico, del modelo de la Constitución nos dimos y que el Estatuto de Autonomía ampara. Yo creo que ahí es donde se está produciendo, más que una política exclusivamente orientada a lo económico, se está produciendo una política
política de carácter ideológica. Yo creo que cualquier decisión que está adoptando el Gobierno de España tiene un marcado acento ideológico en cuanto a limitar y reducir el espacio de las autonomías, limitar y reducir el espacio de los ayuntamientos, limitar, en definitiva, y reducir el espacio de lo público, limitar y reducir el espacio de los derechos, limitar y reducir el espacio de una sociedad que en ese estado social tiene elementos tan importantes como la educación, la salud, la dependencia, como pilares fundamentales que hoy hay que decir que están siendo atacados y que están siendo atacados duramente. Es que si está detrás Alemania que dice, imagínese, no se trata de recortar o de traer la paga extraordinaria una o varias a los funcionarios, se trata de que varias decenas de miles de personas vayan a la calle y el poder del Estado se centralice. Imagínese que así lo acoge porque se ve llevado por el Banco Central Europeo, que no se mueve, y parece que no se mueve porque Alemania, al menos hasta ayer, no ha dejado que se mueva. Imagínese que el Gobierno Central se ve llevado a una situación límite y finalmente tiene que tomar una decisión límite de esas características y cuenta con complicidad, dice usted, ideológica, quizá también en tanta comunidad autónoma como hay gobernado por el Partido Popular. ¿Qué puede hacer Andalucía ante esa situación? Lo primero que tenemos que decirle a los ciudadanos es que cuando se habla de que hay una masa de funcionarios, de empleados públicos, en función de los servicios que se prestan por encima de la media de determinados países europeos o incluso de la media europea, no es verdad. Es decir, hay países europeos que están muy por encima y que no están en situación de crisis. Por lo tanto, no se puede hacer como cierto de que el problema es el problema de los funcionarios o el problema de los empleados públicos. No es verdad. Es decir, y por lo tanto habrá que racionalizar esa información. A partir de ahí yo creo que efectivamente hay una cuestión muy clara. Antes dije que España es una unidad de gasto y de ingreso. El Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha optado por recortar los gastos, no por mejorar las condiciones de ingreso. Y la prueba evidente es que las políticas inútiles e ineficaces nos está llevando a un descenso muy peligroso de los ingresos y además con un coste muy alto para la familia cuando sube el IVA. Lo que yo estoy planteando es que si la agencia tributaria dice que efectivamente hay casi 50.000 millones de fraude fiscal en este país, no de hoy, ni de ayer, desde hace bastante tiempo, porque no hemos sido capaces de hacer políticas que puedan situar que en este país se acabe con lo que es el fraude fiscal. Si acabáramos con el fraude fiscal, yo estoy convencido que las arcas públicas generarían unos ingresos cercanos a esos 50.000 millones que evitaría cualquier política de recorte. Y otra cuestión clara es que efectivamente hay que hacer una planificación de la política, una planificación de los servicios públicos, un mejor elemento de eficiencia, eficacia y austeridad en la acción pública, que yo creo que en Andalucía la estamos haciendo. Creo que ha habido medidas en estos últimos días por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que han puesto claramente, es decir, una dinámica de eficiencia, una dinámica de austeridad, una dinámica de mayor control y mejora de lo que es el gasto público tremendamente importante. Y también hemos puesto encima de la mesa medidas que conduzcan en ese pequeño porcentaje y capacidad que tenemos de que mejoren los ingresos de la comunidad autónoma. Pues muy bien, o hay una política de estas características que mejore las condiciones de las arcas públicas y de la hacienda pública, o la verdad es que no tendremos salida, porque si reducimos los gastos públicos, si al mismo tiempo caen los ingresos, si al mismo tiempo hay una falta de estímulo a la demanda porque no es posible, si al mismo tiempo hay más parados, bueno, pues este es un círculo vicioso, diría un círculo suicida que no nos puede llevar a ninguna salida. Y es verdad que hay que abordar el tema con una reflexión profunda de cómo reorganizar todo el conjunto de las políticas económicas, todo el conjunto de las políticas desde el punto de vista institucional, administrativo, territorial, muy fuerte. Hay que hacerlo. Pero yo creo que hay que hacerlo poniendo encima de la mesa un concepto nuevo, pero viejo al mismo tiempo. El concepto de la solidaridad. Yo, frente al concepto de gente en el desempleo, prefiero el concepto de la solidaridad. Y en ese concepto de solidaridad, yo creo que ha llegado también el momento de darnos cuenta de que ha habido reformas laborales que no han conducido a nada. Ni la primera reforma laboral, ni la última reforma laboral. Más al contrario, a más gente hacia el desempleo. Por lo tanto, yo creo que habrá que entender el mercado de trabajo incluso desde un plano de solidaridad más amplio. Y eso nos obligará a todos. Pero obligará a los que tienen más por encima de los que tienen menos. Y lo que ha percibido el conjunto de la ciudadanía son dos cuestiones. Una, las medidas son inútiles y al mismo tiempo las medidas son discriminatorias. Medidas inútiles porque no reactiva la economía, porque no crea empleo, porque no mejora los servicios públicos, porque hace sacrificios importantes en dos terrenos: la inversión pública
y los funcionarios y empleados públicos. Pero, lógicamente, al mismo tiempo que eso es una línea que se está trabajando, no está consiguiendo que efectivamente haya un elemento de recuperación desde el punto de vista económico. De ahí que yo crea que haya que entrar en ese gran pacto en Andalucía. Vamos a tratar de ponerlo en marcha y posiblemente yo creo que estemos también en la necesidad de uno también de gran acuerdo a nivel estatal. Minutos antes de conversar con usted en este informativo le hemos escuchado decir que con ese concepto que emplea de solidaridad tampoco encaja la propuesta de una hacienda propia que hace Cataluña al Estado central. Y ayer mismo yo creo que había voces que permitían decir una cuestión clara, es decir, ese es un camino peligroso no transitable en este momento. Ese camino peligroso, digo, no transitable, que yo creo que tiene que poner a Andalucía en la perspectiva de un nuevo 28 de febrero que sea capaz de defender los derechos, como lo hemos hecho en otras ocasiones los andaluces y las andaluzas, de nuestro estatuto de autonomía, nuestros derechos de igualdad con cualquier otra comunidad autónoma del conjunto del Estado. Yo creo que el peor camino sería el de la insolidaridad. Y es verdad que hay que entrar nuevamente en un escenario de debatir el modelo de financiación, cómo se nutren los recursos de ese modelo de financiación y cómo somos capaces de dar respuesta a todos los territorios. Pero que hay que darla partiendo de una base, partiendo de que la base que ante los servicios fundamentales de una sociedad todos tenemos que ser iguales. Y ante la prestación social, ante la educación, ante la salud, ante la dependencia, ante los pilares fundamentales del Estado social, todos los españoles tenemos el mismo derecho, seamos andaluces, seamos catalanes o seamos vascos. A partir de ese principio, bueno, pues yo creo que es necesario reflexionar porque el momento económico es muy duro y porque no puede entender una comunidad autónoma que porque no tenga un mejor modelo de financiación o unos derechos de fiscalidad, pues lógicamente tienen las condiciones de haber acudido al tema del rescate. Yo creo que también, en cierta medida, ese debate que ha puesto Cataluña encima de la mesa, tal vez lo haga para tapar lo que ha tenido que ser, bueno, pues acudir a ese rescate que también hay que decir, no puede tener condiciones tan duras como quiere imponer el gobierno de España, el señor Montoro y el señor Rajoy, a cualquier comunidad autónoma. Ayer precisamente el consejero de Economía del gobierno catalán, Mas-Colell, Andreu Mas-Colell, dijo que no aceptará condición política alguna a ese recurso al rescate o al fondo de liquidez autonómico, que es como lo ha llamado el gobierno. Por cierto que al decirlo, se refería, ya sabe, a ese artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece que con la mayoría absoluta en el Senado el Gobierno podrá determinar qué medidas debe forzosamente cumplir una comunidad autónoma rescatada, decía Colell. No aceptaremos ninguna condición política, por ahí no pasaremos. Y señalaba también, tenemos dinero para pagar las nóminas de sobra. O al menos sin el de sobra, pero decía que tenían dinero para pagar el gobierno catalán o la Generalitat de Cataluña sus nóminas. Le pregunto si a Andalucía le ocurre igual. ¿Tenemos dinero, tiene la Junta de Andalucía dinero para pagar sus nóminas? Bueno, hay una cuestión clara. La prueba evidente es que no hemos acudido al rescate, no hemos acudido a ese fondo. Es decir, no hemos acudido y esperamos no acudir en función de ese diferencial que tenemos de menor endeudamiento en nuestra comunidad autónoma con respecto a otras comunidades autónomas, incluida la catalana. Pero yo creo que el problema no está ahí. El problema es ahora mismo la falta de liquidez. No es si estamos con mejor salud económica o no, que creo que estamos con un diferencial de salud económica más fuerte que otras comunidades. ¿Tendrá que acudir a Andalucía a pedir liquidez a ese fondo? En ese aspecto yo creo que hay una cuestión. Si podemos evitar acudir al fondo, hay que intentarlo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en nuestra comunidad, tratando de que efectivamente haya una serie de recursos y de créditos que se están gestionando, creo que adecuadamente. Y en ese sentido, si podemos, lógicamente, evitar tener que acudir al fondo, lo haremos. Pero si tenemos que acudir al fondo, habrá que acudir al fondo, efectivamente, un fondo que no te ponga condiciones leoninas, condiciones de asfixia, o que te reduzcan y te limite la capacidad de autonomía y de soberanía que tiene nuestra comunidad. Yo incluso estoy convencido de que llegado ese caso habría que contar con los andaluces y con las andaluzas. Porque si al final es un escenario que tú acudes a un fondo y ese fondo te limita durante los próximos 10 o 12 años a tener una capacidad de actuación de soberanía en función de tu estatuto y en función de los derechos de Andalucía, pues entonces yo creo que habría que consultar a los andaluces y a las andaluzas para decirle a los andaluces y a las andaluzas, es decir, ¿qué piensan? ¿Qué hacemos? Dígame solo una cosa más, ojalá tuviésemos tiempo para hablar de todo lo que
quisiéramos hablar con usted, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Pero, mire, ¿le parece que con lo de la propuesta de una hacienda propia Cataluña está, de algún modo, respondiendo con una salida de pacto constitucional a la que entiende su gobierno también, salida de pacto constitucional también por parte del gobierno central? ¿Y sería una forma de hacerse respetar, digamos, para entendernos? Bueno, yo creo que hay una cuestión clara. A mí me parece muy difícil que se pueda ir a un acuerdo bilateral entre una comunidad autónoma y el conjunto del Estado fuera del marco de la Constitución, fuera del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A mí me parece eso imposible y peligroso. Por lo tanto, yo espero que cualquier tipo, en cuanto a la financiación que necesitan las comunidades autónomas, la financiación que necesitan los ayuntamientos, que es mucha, yo creo que se tiene que resolver en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente al frente, ha pedido que haya una conferencia de presidentes en este momento tan dramático y tan duro que viven todos los territorios del conjunto del Estado. Yo espero, es decir, que el lunes que viene, en ese encuentro de nuestro presidente Griñán con el presidente Rajoy, sea capaces de alumbrar ese espacio de una conferencia de presidentes, es decir, que se ponga manos a la obra de reconducir toda esta situación que hoy estamos viviendo de forma dramática, en primer lugar, los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, porque no hay que olvidar que cualquier decisión política afecta muy directamente a una mayoría social que viene ya duramente golpeada. La mayoría del desempleo, la mayoría de 1 millón y algo de familias que todos sus miembros están en paro, esos 2,5 millones de desempleados en el conjunto del Estado que tienen ya una larga duración enorme, las personas y las familias que están siendo desahuciadas, las familias que no llegan a final de mes y que ven que ha habido un trato discriminatorio. Por eso antes decía, medidas inútiles y discriminatorias, porque en este proceso de medidas que está adoptando el Gobierno de España no ha habido ningún elemento para decirle a los que tienen más, a los que pueden aportar más, incluso a aquellos que escapan más a la hacienda pública, que hay que compartir más, contribuir más. Y claro, por eso hay una actitud también de la ciudadanía de cabreo, de indignación. ¿En qué sentido? En el sentido de, medidas inútiles y al mismo tiempo las medidas van simplemente a una parte de la sociedad, a la parte más débil del conjunto de la sociedad. Eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia con una actitud, valiente, reflexiva, una actitud, si es necesaria, de movilización del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren afectados. Monosílabo final, ¿qué le pedimos? De sus palabras, en forma y en fondo, parece desprenderse que tiene muy buena salud la coalición de gobierno en Andalucía. Bueno, yo creo que estamos haciendo nuestros deberes en un tiempo dramático, en un tiempo difícil. Estamos poniendo la hoja de ruta. Esa hoja de ruta ha tenido 3 o 4 cuestiones que a mí me parecen muy importantes. El pacto por Andalucía, puesto encima de la mesa, el plan de choque ante el desempleo, el tema de la defensa del Estatuto de Autonomía, tener mayor sensibilidad ante los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas y buscar una mayor cercanía con el pueblo para superar con el pueblo esta situación. Está fuera de tiempo. ¿Vería bien el gobierno andaluz la convocatoria de un referéndum sobre las últimas medidas económicas? No lo ha tratado el gobierno y como no lo ha tratado no me voy a adelantar. Si bien es cierto que hay un escenario de petición, especialmente de Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, de que llegado el momento, si hay que consultar al pueblo, habrá que consultar al pueblo. Señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión, en este informativo. Muchísimas gracias a ustedes.